La historia comienza en una casa modesta, donde las paredes desgastadas parecían reflejar también las heridas invisibles del corazón de Camila. Era una mujer de 32 años, llena de sueños que aún no habían encontrado su espacio en la realidad. Su marido, Andrés, había sido durante años el sostén económico de la familia, pero también la voz más dura y cruel que retumbaba en su mente. Esa mañana lluviosa, Camila se encontraba sentada en la cocina, con un cuaderno viejo en las manos, garabateando ideas, escribiendo frases sueltas que hablaban de justicia, de defender a los que no tenían voz, de cambiar el rumbo de su vida. Pero de pronto Andrés irrumpió en la habitación con una mirada de desprecio. ¿Otra vez con esas tonterías?, dijo él con voz cargada de ironía. Camila, entiéndelo de una vez. Tú eres un fracaso. Ni siquiera pudiste terminar tus estudios a tiempo. ¿Y ahora sueñas con Harvard? Harvard está hecho para genios, para ricos, para personas que nacen con privilegios. No para alguien como tú. Las palabras se clavaron como cuchillos en el alma de Camila. Por un momento sintió que todo su cuerpo se encogía, que cada célula absorbía el veneno de aquella humillación. No era la primera vez que Andrés la llamaba fracaso, pero esa vez fue distinta. Algo dentro de ella se quebró. Y al mismo tiempo, algo nuevo empezó a nacer. Camila respiró hondo, tratando de contener las lágrimas. No quería que él la viera débil. No quería darle ese placer. Tal vez tengas razón, respondió con un hilo de voz. Tal vez no pertenezca a ese mundo. Todavía. Andrés soltó una carcajada amarga. Tomó las llaves de su coche viejo y salió de la casa dando un portazo que hizo temblar los cristales. Camila se quedó sola, mirando la lluvia caer por la ventana, con las palabras «eres un fracaso» resonando en su mente como un eco interminable. Pero en ese silencio doloroso, una chispa comenzó a encenderse. Camila se levantó, fue hasta el espejo del pasillo y observó su reflejo. Tenía ojeras profundas, el cabello enredado, una expresión cansada. Sin embargo, detrás de todo eso, vio a una mujer que aún tenía fuego en los ojos. «Fracaso», susurró para sí misma. «Si soy un fracaso, entonces tengo dos caminos, creerlo y morir en vida, o demostrarle al mundo que está equivocado». Ese día tomó una decisión que cambiaría su destino para siempre. Camila buscó en su viejo computador, con la pantalla parpadeante, los requisitos para aplicar a la Facultad de Derecho de Harvard. Solo leer la lista la hacía temblar. Excelencia académica, cartas de recomendación, ensayos impecables, experiencia, dominio del inglés, dinero para la matrícula. Todo parecía imposible, pero en lugar de rendirse, tomó una hoja en blanco y escribió con letras grandes: Camila, 2025, Harvard Law School. Lo pegó en la pared, justo encima de la mesa de la cocina, donde cada mañana tomaría su café. Durante semanas, nadie supo lo que ella estaba planeando. Camila trabajaba en una pequeña librería, ganando apenas lo suficiente para sobrevivir, pero todas las noches, después de cenar, se encerraba en el cuarto más pequeño de la casa con un diccionario de inglés, libros de derecho que pedía prestados y tutoriales gratuitos que encontraba en Internet. Dormía apenas 4 horas, pero cada día sentía que su mente se expandía un poco más. Cuando Andrés notó sus desvelos, explotó de furia. ¿Qué demonios estás haciendo despierta hasta las 3 de la mañana? ¿Crees que leyendo un par de libros baratos te vas a volver alguien importante? Camila, acéptalo, no sirves para nada. Yo soy el que paga las cuentas. Yo soy el que sostiene esta casa. Tú solo eres una carga. Camila bajó la mirada, pero esta vez sus labios temblaban no de miedo, sino de contención. Si hablaba, si respondía, sabía que podía terminar en una pelea interminable. Prefirió callar. Sin embargo, dentro de su mente, una voz mucho más fuerte gritaba: «No eres una carga. No eres un fracaso. Eres una guerrera. Y lo vas a demostrar». Los meses pasaron, y con ellos crecieron las heridas emocionales, pero también la disciplina. Camila comenzó a ahorrar cada moneda, cada billete que podía. Renunció a pequeños placeres. No más ropa nueva, no más salidas con amigas, no más cafés caros. Todo lo guardaba en un sobre escondido entre los libros de derecho. Un día, en la librería donde trabajaba, una profesora jubilada notó los apuntes que Camila llevaba en un cuaderno. «¿Estás estudiando leyes?», preguntó con una sonrisa curiosa. Camila dudó, pero respondió con sinceridad: «Estoy intentando prepararme para Harvard». La profesora la miró con asombro y luego con una calidez inesperada. «Harvard. Es un sueño grande, pero no imposible. Yo fui profesora universitaria durante 30 años. Si quieres, puedo ayudarte a preparar tus ensayos». Fue como un regalo del destino. Esa mujer, la señora Valeria, se convirtió en una mentora silenciosa. Revisaba sus escritos, corregía sus errores,
Le enseñaba cómo construir argumentos sólidos. Poco a poco, Camila dejó de escribir como una soñadora y comenzó a escribir como una futura abogada. Andrés, mientras tanto, se volvía cada vez más distante. Empezó a llegar tarde a casa, a gastar dinero en cosas que no explicaba. Una noche, cuando Camila se atrevió a preguntarle dónde había estado, él respondió con brutal frialdad. Al menos yo disfruto la vida. No como tú, que pierdes el tiempo persiguiendo fantasías. Aquella noche Camila lloró en silencio, pero al mismo tiempo juró que un día esas lágrimas se transformarían en fuerza. Y así llegó el momento decisivo: enviar la solicitud a Harvard. Pasó semanas perfeccionando cada detalle, escribiendo y reescribiendo su carta de motivación. La noche en que finalmente apretó el botón de enviar, sintió como si hubiera arrojado su alma entera al universo. No sabía si la aceptarían. Lo único que sabía era que ya no era la misma mujer que había sido llamada fracaso. Ahora era una mujer dispuesta a luchar hasta el final. Y aunque el futuro seguía incierto, en el corazón de Camila ya había nacido una certeza. Nadie tenía derecho a decidir por ella quién era y hasta dónde podía llegar. El envío de la solicitud a Harvard fue apenas el primer paso, pero para Camila significó una batalla interna ganada. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que la realidad le mostrara lo implacable que podía ser. Los días se convirtieron en una espera interminable. Cada vez que abría su correo electrónico, su corazón latía desbocado, esperando una respuesta. Pero lo único que encontraba eran notificaciones comunes, promociones de tiendas, facturas, mensajes sin importancia. El silencio de Harvard era ensordecedor. Mientras tanto, Andrés no perdía oportunidad de recordarle lo inútil que, según él, era su esfuerzo. ¿Todavía revisas ese correo como si fueras a encontrar oro? Se burlaba con una risa ácida. Camila, ya deberías saber que Harvard jamás miraría a alguien como tú. No eres nadie. Cada palabra era como ácido derramado en una herida abierta. Pero Camila, en lugar de rendirse, comenzaba a forjar una armadura invisible. Ya no lloraba frente a él. Lloraba a solas, sí, pero después de cada lágrima, volvía a sentarse frente a sus libros con más determinación. En la librería donde trabajaba, algunos clientes habituales empezaron a notar su cansancio. Unos se compadecían, otros la criticaban. ¿Viste a esa chica?, murmuraban dos señoras en la sección de novelas. ¿Cree que va a Harvard? ¿Harvard? Ni siquiera puede comprarse un vestido decente. Camila escuchaba esos comentarios como si fueran cuchillos lanzados al aire, pero en vez de esquivarlos, los recogía en su corazón y los convertía en combustible. Una tarde, exhausta, llegó a casa y encontró a Andrés en la sala, riendo con un grupo de amigos. Sobre la mesa había botellas vacías y restos de una cena abundante. Ella los observó en silencio, con las manos todavía manchadas de polvo de libros. Andrés la vio y, delante de todos, lanzó la frase que se convertiría en una cicatriz imborrable. «Aquí viene mi mujercita, la futura abogada de Harvard». Todos rieron a carcajadas, golpeando la mesa con burla. Camila sintió que el aire le faltaba. Quiso responder, gritar, defenderse. Pero en lugar de eso, respiró profundamente y se retiró al cuarto. Cerró la puerta, encendió la lámpara y abrió uno de sus cuadernos. En la primera página escribió con rabia contenida: «Un día, todos los que hoy se ríen de mí tendrán que callar». Los meses siguieron su curso, y finalmente llegó un correo de Harvard. Camila lo abrió con manos temblorosas. Era una carta de agradecimiento por su interés, pero también de rechazo. Por un instante, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Había trabajado tanto, se había desvelado tantas noches, había puesto todo su corazón. ¿Y para qué? Para un no. Andrés, al enterarse, explotó en carcajadas. «¡Lo sabía!», gritó con una mezcla de triunfo y desprecio. «Te lo dije 1000 veces. Eres un fracaso, ¿ves? Ni siquiera ellos quisieron perder su tiempo contigo». Camila lloró esa noche como nunca antes. Sintió que tal vez Andrés tenía razón, que quizá estaba luchando contra un muro imposible de derribar. Sin embargo, cuando amaneció, algo en ella se encendió de nuevo. Se levantó, miró la hoja pegada en la pared con las palabras Harvard Law School y juró que esa carta de rechazo sería solo el comienzo, no el final. Con renovada fuerza, decidió aplicar otra vez. Pero esta vez lo haría diferente. Buscaría ayuda, preparadores, recursos. Comenzó a escribir a organizaciones que apoyaban a estudiantes internacionales. Pasaba horas investigando becas, programas de mentoría, cualquier oportunidad que pudiera acercarla a su meta. Algunos correos quedaban sin respuesta, otros eran rechazos educados. Pero uno, en particular, cambió todo.
un programa de preparación en línea para aspirantes a universidades de élite. El costo era alto, casi imposible para ella, pero Camila decidió arriesgarse. Vendió su vieja bicicleta, empeñó algunas joyas heredadas de su abuela y con eso cubrió la primera cuota. El esfuerzo valió la pena. El programa no solo mejoró su inglés, sino que le enseñó a redactar ensayos impactantes, a pensar con lógica jurídica y a enfrentarse a entrevistas simuladas. Poco a poco su confianza creció, mientras tanto su matrimonio se desmoronaba aún más. Andrés ya no escondía su desprecio. Llegaba con olor a perfume ajeno. A veces no regresaba por la noche. Cuando Camila le reclamaba, él respondía con violencia verbal. ¿De qué te quejas? Si ni siquiera sirves para darme orgullo. Fue entonces cuando Camila comprendió que no solo estaba luchando por Harvard, estaba luchando por su libertad, por recuperar su dignidad, por demostrarle a sí misma que valía mucho más de lo que su esposo quería hacerle creer. Un día, en medio de ese caos, recibió una llamada inesperada. Había sido seleccionada para una entrevista en línea con el Comité de Admisiones de Harvard. El corazón de Camila casi explotó de emoción. Se preparó durante días, practicando cada respuesta, imaginando cada posible pregunta. Y cuando finalmente se sentó frente a la cámara, con la voz temblorosa al principio, algo mágico ocurrió. La mujer insegura desapareció. Y en su lugar habló una mujer fuerte, apasionada, con una mirada que transmitía fuego y esperanza. Cuando terminó, se quedó mirando la pantalla en negro, con lágrimas en los ojos. No sabía si había sido suficiente, pero sí sabía una cosa. Había dado todo lo que tenía dentro. Esa noche, en silencio, Camila se arrodilló junto a su cama y susurró una oración. Dios, si de verdad existe un propósito en este camino, dame la fuerza para seguir. No permitas que el veneno de las palabras de Andrés sea mi destino. Lo que Camila aún no sabía era que esa entrevista sería la llave que abriría una puerta que cambiaría su vida para siempre. Las semanas posteriores a la entrevista fueron un torbellino de emociones. Camila despertaba cada mañana con una mezcla de esperanza y miedo. Cada vez que abría su correo sentía un nudo en el estómago. A veces soñaba que recibía la carta de aceptación, solo para despertar empapada en sudor y con el corazón roto al descubrir que todo había sido producto de su mente agotada. Andrés, lejos de brindarle apoyo, parecía disfrutar de su sufrimiento. Una noche, mientras cenaban en silencio, él dejó caer la frase como si fuera un veneno calculado. Camila, ¿no te das cuenta? Estás haciendo el ridículo. Hasta tus amigas piensan que te has vuelto loca. ¿No te cansas de perseguir fantasías? Camila lo miró fijamente. Por primera vez en años no bajó la cabeza. No respondió con lágrimas. Solo lo observó, con una serenidad extraña, y pensó: un día me rogarás por respeto, y ya será demasiado tarde. El matrimonio, que ya estaba lleno de grietas, comenzó a desmoronarse sin remedio. Andrés pasaba más tiempo fuera de casa que dentro, y cuando estaba la tensión era insoportable. Camila decidió refugiarse en lo único que le daba fuerza: sus libros, sus ensayos, sus sueños. La librería también se había convertido en un campo de batalla silencioso. Algunos compañeros de trabajo murmuraban a sus espaldas, llamándola la soñadora con sorna. Una clienta incluso le dijo en voz alta: «Querida, Harvard no necesita soñadoras pobres. Necesita gente con dinero y apellido». Camila sonrió con educación, pero en su interior sintió cómo cada palabra se transformaba en acero. Sabía que su camino estaba lleno de incredulidad, pero esa incredulidad era precisamente lo que la hacía más peligrosa, porque estaba decidida a demostrar que los imposibles podían alcanzarse. Y entonces, un día cualquiera, mientras revisaba distraídamente su correo, lo vio. Un mensaje con el remitente de Harvard Law School. El corazón le dio un vuelco tan fuerte que tuvo que sentarse. Tardó varios minutos en reunir el valor para abrirlo. La carta decía: «Estimada Camila, después de revisar cuidadosamente su solicitud, nos complace informarle que ha sido aceptada en la Facultad de Derecho de Harvard». Las lágrimas brotaron sin control. El sueño imposible se había convertido en realidad. En ese instante, toda la oscuridad de los últimos años pareció desvanecerse. Recordó cada burla, cada humillación, cada noche en vela. Todo había valido la pena. Corrió a contárselo a Andrés, aunque en el fondo sabía cuál sería su reacción. Cuando le mostró el correo en la pantalla, él arqueó las cejas y soltó una carcajada seca. ¿Y de qué te sirve eso? ¿Acaso tienes millones para pagar esa matrícula? ¿Crees que con tu sueldito de librería vas a costear Harvard?, dijo con crueldad disfrazada de lógica. Las palabras la golpearon, pero ya no la derrumbaron. Camila respiró hondo y respondió con firmeza: «No lo sé todavía. Pero si Harvard me aceptó, significa que alguien allá afuera ya vio lo que tú nunca quisiste ver en mí.
Esa respuesta lo dejó en silencio por unos segundos. Fue la primera vez que Camila notó un destello de incomodidad en sus ojos. Los días siguientes fueron una lucha contra reloj. Camila debía encontrar financiamiento, becas, apoyo económico. Se lanzó a escribir cartas a fundaciones, a participar en entrevistas, a contar su historia a todo aquel que quisiera escucharla. Su esfuerzo fue tan intenso, tan apasionado, que poco a poco comenzaron a llegar las respuestas. Una organización internacional le ofreció una beca parcial. Una fundación local, enternecida por su historia, cubrió otra parte. Y finalmente, un benefactor anónimo, del que nunca supo el nombre, completó el resto. La noticia de que viajaría a Harvard se extendió como un rumor imparable en la pequeña ciudad. Aquellos que se habían burlado comenzaron a mirarla con asombro, algunos incluso con envidia. Pero Camila no buscaba su aprobación. Lo único que deseaba era demostrarle al mundo, y sobre todo a sí misma, que no había límites para la determinación. La noche antes de partir, Andrés intentó acercarse a ella. «Camila, quizás yo fui muy duro contigo». Su voz sonaba menos arrogante, casi insegura. «Pero entiéndeme, todo esto siempre me pareció imposible. Tal vez deberíamos intentarlo de nuevo, como pareja». Camila lo miró largamente, en silencio. Recordó cada insulto, cada vez que él la llamó un fracaso, cada lágrima que derramó por su culpa. Y entonces, con una calma firme, dijo: «No, Andrés. Mi vida comienza mañana, y en esa vida no hay espacio para quienes quisieron romperme». Tomó sus maletas y salió de aquella casa sin mirar atrás. El vuelo hacia Boston fue un viaje no solo físico, sino espiritual. Camila se sentía como si estuviera cruzando un puente invisible entre su pasado y su futuro. Cuando llegó a Harvard, las imponentes torres rojas y los pasillos históricos la hicieron temblar de emoción. Caminó por el campus con los ojos brillando, consciente de que estaba a punto de escribir un capítulo que nadie podría borrar. El primer día de clases fue abrumador. Estaba rodeada de jóvenes brillantes, muchos de ellos hijos de empresarios, políticos y figuras influyentes. Todos parecían hablar con seguridad, como si hubieran nacido para estar allí. Camila, en cambio, sentía el peso de sus humildes orígenes, pero en lugar de sentirse menos, recordó todas las veces que había sido llamada fracaso. Y entonces decidió que cada clase, cada debate, cada examen sería una oportunidad para demostrar que su lugar en Harvard no era un accidente, sino un triunfo ganado con sudor y lágrimas. En las noches, después de largas horas de estudio, solía caminar por el campus y mirar las luces de la ciudad. A veces, en medio de aquel silencio, se permitía sonreír al pensar en Andrés, imaginando su rostro cuando supiera que la fracasada ahora caminaba entre las mentes más brillantes del mundo. Lo que Camila aún no imaginaba era que Harvard sería solo el inicio de un ascenso aún más grande. Porque allí, entre libros y debates, nacería la semilla de una idea que se convertiría en una empresa valorada en $57 millones. Los primeros meses en Harvard fueron como entrar a un universo paralelo. Camila se levantaba temprano. Recorría los pasillos de piedra con los libros abrazados contra el pecho y se sentaba en aulas donde los profesores eran autores de tratados que antes solo había leído a escondidas en la librería. Al principio, se sintió intimidada. Sus compañeros citaban jurisprudencias de memoria, hablaban de experiencias familiares en firmas de abogados reconocidas, de estancias en el extranjero y de viajes por el mundo. Camila, en cambio, solo tenía su historia, sus noches de desvelo y una voluntad inquebrantable. Pero fue justamente esa diferencia la que pronto llamó la atención de los profesores. En cada debate, Camila hablaba desde la experiencia de haber conocido la humillación, la injusticia y la desigualdad en carne propia. Su voz no era la de una estudiante privilegiada, sino la de una mujer que había luchado contra todo para estar ahí. Y eso le daba una fuerza única. Un día, en una clase sobre derecho corporativo, el profesor lanzó una pregunta complicada sobre cómo las pequeñas empresas podían sobrevivir frente a gigantes internacionales. Muchos estudiantes respondieron con teorías técnicas, pero Camila levantó la mano y dijo con convicción: «Sobreviven entendiendo que la gente no siempre busca lo más barato ni lo más grande, sino lo más humano». Una empresa que escucha, que entiende el dolor y la necesidad de las personas, siempre tendrá ventaja. Comenzó a escribir a organizaciones que apoyaban a estudiantes internacionales. Pasaba horas investigando becas, programas de mentoría, cualquier oportunidad que pudiera acercarla a su meta. Algunos correos quedaban sin respuesta, otros eran rechazos educados. Pero uno, en particular, cambió todo. Un programa de preparación en línea para aspirantes a universidades de élite. El costo era alto, casi imposible para ella, pero Camila decidió arriesgarse.
Vendió su vieja bicicleta, empeñó algunas joyas heredadas de su abuela y con eso cubrió la primera cuota. El esfuerzo valió la pena. El programa no solo mejoró su inglés, sino que le enseñó a redactar ensayos impactantes, a pensar con lógica jurídica y a enfrentarse a entrevistas simuladas. Poco a poco su confianza creció, mientras tanto su matrimonio se desmoronaba aún más. Andrés ya no escondía su desprecio. Llegaba con olor a perfume ajeno. A veces no regresaba por la noche. Cuando Camila le reclamaba, él respondía con violencia verbal. ¿De qué te quejas? Si ni siquiera sirves para darme orgullo. Fue entonces cuando Camila comprendió que no solo estaba luchando por Harvard, estaba luchando por su libertad, por recuperar su dignidad, por demostrarle a sí misma que valía mucho más de lo que su esposo quería hacerle creer. Un día, en medio de ese caos, recibió una llamada inesperada. Había sido seleccionada para una entrevista en línea con el Comité de Admisiones de Harvard. El corazón de Camila casi explotó de emoción. Se preparó durante días, practicando cada respuesta, imaginando cada posible pregunta. Y cuando finalmente se sentó frente a la cámara, con la voz temblorosa al principio, algo mágico ocurrió. La mujer insegura desapareció, y en su lugar habló una mujer fuerte, apasionada, con una mirada que transmitía fuego y esperanza. Cuando terminó, se quedó mirando la pantalla en negro, con lágrimas en los ojos. No sabía si había sido suficiente, pero sí sabía una cosa. Había dado todo lo que tenía dentro. Esa noche, en silencio, Camila se arrodilló junto a su cama y susurró una oración. Dios, si de verdad existe un propósito en este camino, dame la fuerza para seguir. No permitas que el veneno de las palabras de Andrés sea mi destino. Lo que Camila aún no sabía era que esa entrevista sería la llave que abriría una puerta que cambiaría su vida para siempre. Las semanas posteriores a la entrevista fueron un torbellino de emociones. Camila despertaba cada mañana con una mezcla de esperanza y miedo. Cada vez que abría su correo sentía un nudo en el estómago. A veces soñaba que recibía la carta de aceptación, solo para despertar empapada en sudor y con el corazón roto al descubrir que todo había sido producto de su mente agotada. Andrés, lejos de brindarle apoyo, parecía disfrutar de su sufrimiento. Una noche, mientras cenaban en silencio, él dejó caer la frase como si fuera un veneno calculado. Camila, ¿no te das cuenta? Estás haciendo el ridículo. Hasta tus amigas piensan que te has vuelto loca. ¿No te cansas de perseguir fantasías? Camila lo miró fijamente. Por primera vez en años no bajó la cabeza. No respondió con lágrimas. Solo lo observó, con una serenidad extraña, y pensó: un día me rogarás por respeto, y ya será demasiado tarde. El matrimonio, que ya estaba lleno de grietas, comenzó a desmoronarse sin remedio. Andrés pasaba más tiempo fuera de casa que dentro, y cuando estaba la tensión era insoportable. Camila decidió refugiarse en lo único que le daba fuerza: sus libros, sus ensayos, sus sueños. La librería también se había convertido en un campo de batalla silencioso. Algunos compañeros de trabajo murmuraban a sus espaldas, llamándola la soñadora con sorna. Una clienta incluso le dijo en voz alta: «Querida, Harvard no necesita soñadoras pobres. Necesita gente con dinero y apellido». Camila sonrió con educación, pero en su interior sintió cómo cada palabra se transformaba en acero. Sabía que su camino estaba lleno de incredulidad, pero esa incredulidad era precisamente lo que la hacía más peligrosa, porque estaba decidida a demostrar que los imposibles podían alcanzarse. Y entonces, un día cualquiera, mientras revisaba distraídamente su correo, lo vio. Un mensaje con el remitente de Harvard Law School. El corazón le dio un vuelco tan fuerte que tuvo que sentarse. Tardó varios minutos en reunir el valor para abrirlo. La carta decía: «Estimada Camila, después de revisar cuidadosamente su solicitud, nos complace informarle que ha sido aceptada en la Facultad de Derecho de Harvard». Las lágrimas brotaron sin control. El sueño imposible se había convertido en realidad. En ese instante, toda la oscuridad de los últimos años pareció desvanecerse. Recordó cada burla, cada humillación, cada noche en vela. Todo había valido la pena. Corrió a contárselo a Andrés, aunque en el fondo sabía cuál sería su reacción. Cuando le mostró el correo en la pantalla, él arqueó las cejas y soltó una carcajada seca. ¿Y de qué te sirve eso? ¿Acaso tienes millones para pagar esa matrícula? ¿Crees que con tu sueldito de librería vas a costear Harvard?, dijo con crueldad disfrazada de lógica. Las palabras la golpearon, pero ya no la derrumbaron. Camila respiró hondo y respondió con firmeza: «No lo sé todavía. Pero si Harvard me aceptó, significa que alguien allá afuera ya vio lo que tú nunca quisiste ver en mí». Esa respuesta lo dejó en silencio por unos segundos. Fue la primera vez que Camila notó un destello de incomodidad en sus ojos.
Los días siguientes fueron una lucha contra reloj. Camila debía encontrar financiamiento, becas, apoyo económico. Se lanzó a escribir cartas a fundaciones, a participar en entrevistas, a contar su historia a todo aquel que quisiera escucharla. Su esfuerzo fue tan intenso, tan apasionado, que poco a poco comenzaron a llegar las respuestas. Una organización internacional le ofreció una beca parcial. Una fundación local, enternecida por su historia, cubrió otra parte. Y finalmente, un benefactor anónimo, del que nunca supo el nombre, completó el resto. La noticia de que viajaría a Harvard se extendió como un rumor imparable en la pequeña ciudad. Aquellos que se habían burlado comenzaron a mirarla con asombro, algunos incluso con envidia. Pero Camila no buscaba su aprobación. Lo único que deseaba era demostrarle al mundo, y sobre todo a sí misma, que no había límites para la determinación. La noche antes de partir, Andrés intentó acercarse a ella. «Camila, quizás yo fui muy duro contigo». Su voz sonaba menos arrogante, casi insegura. «Pero entiéndeme, todo esto siempre me pareció imposible. Tal vez deberíamos intentarlo de nuevo, como pareja». Camila lo miró largamente, en silencio. Recordó cada insulto, cada vez que él la llamó un fracaso, cada lágrima que derramó por su culpa. Y entonces, con una calma firme, dijo: «No, Andrés. Mi vida comienza mañana, y en esa vida no hay espacio para quienes quisieron romperme». Tomó sus maletas y salió de aquella casa sin mirar atrás. El vuelo hacia Boston fue un viaje no solo físico, sino espiritual. Camila se sentía como si estuviera cruzando un puente invisible entre su pasado y su futuro. Cuando llegó a Harvard, las imponentes torres rojas y los pasillos históricos la hicieron temblar de emoción. Caminó por el campus con los ojos brillando, consciente de que estaba a punto de escribir un capítulo que nadie podría borrar. El primer día de clases fue abrumador. Estaba rodeada de jóvenes brillantes, muchos de ellos hijos de empresarios, políticos y figuras influyentes. Todos parecían hablar con seguridad, como si hubieran nacido para estar allí. Camila, en cambio, sentía el peso de sus humildes orígenes, pero en lugar de sentirse menos, recordó todas las veces que había sido llamada fracaso. Y entonces decidió que cada clase, cada debate, cada examen sería una oportunidad para demostrar que su lugar en Harvard no era un accidente, sino un triunfo ganado con sudor y lágrimas. En las noches, después de largas horas de estudio, solía caminar por el campus y mirar las luces de la ciudad. A veces, en medio de aquel silencio, se permitía sonreír al pensar en Andrés, imaginando su rostro cuando supiera que la fracasada ahora caminaba entre las mentes más brillantes del mundo. Lo que Camila aún no imaginaba era que Harvard sería solo el inicio de un ascenso aún más grande. Porque allí, entre libros y debates, nacería la semilla de una idea que se convertiría en una empresa valorada en $57 millones. Los primeros meses en Harvard fueron como entrar a un universo paralelo. Camila se levantaba temprano. Recorría los pasillos de piedra con los libros abrazados contra el pecho y se sentaba en aulas donde los profesores eran autores de tratados que antes solo había leído a escondidas en la librería. Al principio, se sintió intimidada. Sus compañeros citaban jurisprudencias de memoria, hablaban de experiencias familiares en firmas de abogados reconocidas, de estancias en el extranjero y de viajes por el mundo. Camila, en cambio, solo tenía su historia, sus noches de desvelo y una voluntad inquebrantable. Pero fue justamente esa diferencia la que pronto llamó la atención de los profesores. En cada debate, Camila hablaba desde la experiencia de haber conocido la humillación, la injusticia y la desigualdad en carne propia. Su voz no era la de una estudiante privilegiada, sino la de una mujer que había luchado contra todo para estar ahí. Y eso le daba una fuerza única. Un día, en una clase sobre derecho corporativo, el profesor lanzó una pregunta complicada sobre cómo las pequeñas empresas podían sobrevivir frente a gigantes internacionales. Muchos estudiantes respondieron con teorías técnicas, pero Camila levantó la mano y dijo con convicción: «Sobreviven entendiendo que la gente no siempre busca lo más barato ni lo más grande, sino lo más humano». Una empresa que escucha, que entiende el dolor y la necesidad de las personas, siempre tendrá ventaja. Esa noche, de regreso a su mansión en Nueva York, se miró en el espejo de su vestidor. Ya no veía a la mujer con ojeras profundas ni con el corazón lleno de dudas. Veía a una mujer que había aprendido que el verdadero fracaso no es caer, sino renunciar a levantarse. Y mientras contemplaba las luces de la ciudad desde la terraza, comprendió que su historia apenas comenzaba, porque más allá de los millones, del Mercedes o de la mansión, lo más valioso que había ganado era su propia voz. Y la certeza de que ningún obstáculo era lo suficientemente grande para apagar el fuego de un sueño.
La vida de Camila en Nueva York se convirtió en un torbellino de compromisos, reuniones, viajes internacionales y entrevistas. Su agenda estaba repleta, pero a diferencia de los días oscuros de su pasado, ahora cada paso tenía un propósito: inspirar, transformar, devolver al mundo lo que ella había recibido en forma de oportunidades. Una mañana, mientras revisaba su correo en el despacho de su mansión, recibió una invitación que le hizo detenerse. Era de la ONU, solicitando su presencia como oradora en una cumbre sobre mujeres y liderazgo. La emoción le recorrió todo el cuerpo. Harvard había sido un sueño, su empresa un triunfo. Pero pararse frente a líderes mundiales para contar su historia era un honor que nunca había imaginado. Cuando subió al escenario de la cumbre, vestida con un traje blanco impecable y con el corazón latiendo con fuerza, recordó aquella versión de sí misma que lloraba en silencio porque su esposo la llamaba fracaso. Tomó aire, miró al público y dijo con voz firme: «Hace años alguien me dijo que yo no era nada, que era un fracaso. Hoy estoy aquí para decirles que esas palabras no definieron mi vida. Lo que nos define es la capacidad de levantarnos, de persistir, de creer en nosotros mismos incluso cuando nadie más lo hace». El auditorio estalló en aplausos. Algunos se pusieron de pie, conmovidos por la fuerza de sus palabras. Aquella noche, los titulares en la prensa internacional hablaron de ella como la mujer que transformó el dolor en poder. Las invitaciones empezaron a multiplicarse. Universidades de todo el mundo querían que Camila hablara a sus estudiantes. Empresas buscaban su asesoría no solo en temas legales, sino también en liderazgo. Gobiernos la consultaban sobre cómo apoyar a emprendedores. Y aunque su agenda era cada vez más exigente, Camila mantenía un ritual. Nunca olvidaba responder personalmente los mensajes de mujeres y hombres comunes que le escribían para decirle cuánto su historia les había inspirado. Un mensaje en particular la marcó profundamente. Era de una joven llamada Valentina, que vivía en un barrio humilde y que había sido abandonada por su esposo con 2 hijos pequeños. Valentina escribió: «Camila, yo también he sido llamada un fracaso, pero al escuchar tu historia, decidí inscribirme en la universidad. Gracias por recordarme que aún tengo valor». Camila leyó esas palabras con lágrimas en los ojos. Fue en ese momento cuando comprendió que su éxito iba mucho más allá de cifras o propiedades. Se trataba de encender luces en vidas que estaban a punto de apagarse. Decidió entonces crear una fundación con parte de las ganancias de su empresa, dedicada a otorgar becas a mujeres de bajos recursos que soñaban con estudiar. El nombre fue sencillo pero poderoso: Renacer. La primera generación de becarias incluía a jóvenes de distintos países, y muchas de ellas se convirtieron en líderes en sus comunidades. La prensa volvió a hablar de Camila, pero esta vez no por sus millones ni por su mansión, sino por su corazón generoso. «De la humillación al impacto global», titulaban los periódicos. En medio de todo ese reconocimiento, llegó un momento que se convertiría en el clímax de su redención personal. Fue invitada a dar una conferencia en su antigua universidad, la misma que había abandonado años atrás porque no pudo terminar sus estudios en ese momento. Cuando entró al auditorio, los pasillos estaban llenos. Estudiantes, profesores, vecinos que la recordaban de la librería, todos querían escucharla. Entre el público, Camila reconoció rostros que antes la habían ridiculizado. Personas que habían murmurado que Harvard era un sueño ridículo para alguien como ella. Tomó el micrófono, miró a todos y comenzó: «Yo crecí escuchando que los sueños eran imposibles. Escuché que Harvard era para otros, que el éxito era para otros, que yo no era suficiente. Y tal vez muchos de ustedes también han escuchado esas voces. Pero hoy estoy aquí para decirles que el mayor error que podemos cometer es creerles». La sala se llenó de un silencio reverente. Cuando terminó, los aplausos retumbaron como un trueno. Entre los presentes había lágrimas en más de un rostro. Después de la conferencia, un grupo de jóvenes se le acercó. Uno de ellos le dijo con emoción: «Gracias, Camila. Si tú pudiste, nosotros también podemos». Esa frase fue la confirmación de que su historia ya no era solo suya. Pertenecía a todos los que alguna vez habían sido despreciados o subestimados. Pero el destino le tenía preparada una última escena de justicia poética. Durante un evento social en Nueva York, volvió a cruzarse con Andrés. Él se veía desgastado, sin el brillo arrogante de antes. Se acercó con un intento de sonrisa forzada y le dijo: «Camila, quería felicitarte. Todo lo que lograste es increíble». Ella lo miró con serenidad. Ya no había odio ni rencor en su corazón, solo una certeza profunda. «Gracias, Andrés. Tus palabras de entonces me dolieron, pero también me dieron la fuerza que necesitaba. A veces, las piedras que nos lanzan son las mismas que usamos para construir nuestro castillo». Andrés bajó la mirada,
derrotado por la grandeza de su respuesta. Camila se alejó con paso firme, rodeada de admiración, consciente de que había cerrado definitivamente ese círculo. De regreso a su mansión, esa noche se sentó frente al ventanal. Las luces de Nueva York brillaban como estrellas en la tierra. Y en ese silencio recordó a la mujer que un día escribió en una hoja vieja: Harvard Law School. Sonrió y susurró: lo logré. Pero más importante aún, nunca más dejaré que nadie me diga quién soy o lo que valgo, porque Camila había aprendido que el verdadero triunfo no estaba en el Mercedes, la mansión o los millones, sino en la transformación interna. Había pasado de ser la mujer que creía en las palabras crueles de su esposo a ser la mujer que dictaba su propio destino. Y esa, entendió, era la victoria más grande de todas. El tiempo pasó, y lo que en un principio había sido un sueño improbable se convirtió en una realidad consolidada. Camila ya no era solo la empresaria que había construido una compañía valorada en $57 millones, ni la mujer que manejaba un Mercedes o vivía en una mansión en Nueva York. Ahora era un símbolo, un faro de esperanza para miles de personas que veían en ella la prueba viviente de que los imposibles podían alcanzarse. Su nombre aparecía en portadas de revistas, pero lo que más le conmovía no eran los flashes ni las entrevistas, sino las cartas manuscritas que llegaban a su oficina. Eran cartas de mujeres y hombres comunes que contaban cómo su historia les había dado fuerza para salir de relaciones abusivas, para regresar a la escuela, para iniciar negocios desde cero. Una joven madre escribió: Camila, cuando mi esposo me dijo que yo era inútil, recordé tus palabras. Hoy estoy estudiando enfermería. Gracias por enseñarme que nunca somos lo que otros dicen de nosotros. Un anciano agregó en otra carta: a mis 65 años pensé que ya era tarde para soñar, pero al verte me atreví a abrir mi pequeña panadería. Y ahora vivo con más alegría que nunca. Cada carta era un recordatorio de que su lucha personal había trascendido su vida y se había convertido en un movimiento silencioso de transformación. Decidió entonces dar un paso más allá, escribir un libro, no sobre técnicas legales ni sobre negocios, sino sobre su historia, cruda y honesta. Lo tituló Del fracaso al renacer, mi verdad. En sus páginas narró todo: las lágrimas en la cocina, las humillaciones de Andrés, la carta de rechazo, el día que Harvard dijo sí, la creación de su empresa y la redención final. El libro se convirtió en un éxito internacional, traducido a más de 10 idiomas. Lectores de todo el mundo encontraban en sus palabras un espejo de sus propios dolores y un faro de posibilidades. Con el tiempo, la Fundación Renacer creció al punto de otorgar cientos de becas al año. Jóvenes de comunidades olvidadas lograban estudiar en universidades prestigiosas, muchos de ellos siendo la primera generación de sus familias en graduarse. Camila asistía a las ceremonias de graduación, y cada vez que veía a una de sus becarias con toga y birrete, no podía evitar llorar, porque en cada uno de esos triunfos veía reflejada a la mujer que un día fue llamada fracaso. Un día, durante una conferencia en Harvard, un profesor la presentó con palabras que le helaron el corazón. Hoy recibimos a una de nuestras egresadas más ilustres. Su historia ha inspirado a millones, y es un orgullo para esta institución. Camila subió al estrado y miró a los estudiantes que la observaban con admiración. Muchos de ellos se parecían a la Camila de antes, inseguros, cargando con dudas, temiendo no ser suficientes. Quiero que recuerden algo, dijo con voz firme. El fracaso no existe hasta que uno decide rendirse. Y yo estuve a punto de rendirme muchas veces. Pero si hoy estoy aquí, no es porque nunca caí, sino porque nunca dejé de levantarme. El auditorio se puso de pie en aplausos. En ese momento, Camila supo que su vida ya no le pertenecía solo a ella. Pertenecía a todos aquellos que, al escuchar su voz, encontraban fuerzas para creer de nuevo. La última vez que volvió a su antigua casa, esa donde había vivido tantas humillaciones, fue solo para mirar desde fuera. Las paredes seguían desgastadas, las ventanas iguales. Se quedó en silencio unos minutos, recordando a la mujer que había llorado dentro de esas paredes. Sonrió con ternura y murmuró: «Gracias por no rendirte». Luego, subió a su coche y se marchó, dejando atrás para siempre ese pasado. Esa noche, en la terraza de su mansión en Nueva York, con las luces de la ciudad extendiéndose como un mar de estrellas, escribió en su diario: «He conquistado Harvard. Una empresa millonaria, un Mercedes y una mansión. Pero lo más grande que conquisté fue a mí misma, porque la verdadera victoria no está en lo que tengo, sino en lo que soy». Y con esa certeza, comprendió que su historia ya estaba completa, que la mujer que un día fue llamada fracaso se había convertido en un legado de fe,
coraje y transformación para generaciones enteras.